Hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a La Luz de la Esperanza, este espacio donde buscamos acercarnos a Dios con sencillez, con fe y con el deseo sincero de escuchar aquello que puede ayudarnos a cuidar nuestra alma, nuestra familia y nuestro hogar. Hoy quiero pedirles algo con mucho respeto. No escuchen este mensaje distraídos. No lo dejen pasar como si fuera un vídeo más. Préstenme toda su atención durante los próximos minutos, porque lo que vamos a compartir hoy no es un tema ligero, ni una simple reflexión para entretenernos. Es algo que, si se entiende bien, puede cambiar la manera en que miramos nuestra vida espiritual, nuestras decisiones y las puertas que muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos abiertas dentro de nuestro hogar. Y no digo esto para impresionar a nadie. No lo digo como una frase fuerte para llamar la atención. Lo digo porque a lo largo de más de 30 años de ministerio sacerdotal he visto con mis propios ojos situaciones muy dolorosas. He visto familias enteras sufrir profundamente por cosas que comenzaron de una forma aparentemente inocente, pequeña, casi sin importancia, algo que nadie tomó en serio al principio, algo que parecía no tener consecuencias, pero con el paso del tiempo, cuando los frutos empezaron a aparecer, ya era demasiado tarde y la familia estaba rota, confundida y espiritualmente agotada. Hace algunos años vino a verme una señora para proteger su identidad. Vamos a llamarla María. Era una mujer de 62 años, católica desde siempre, de esas personas que han crecido dentro de la fe, que conocen la misa dominical, que tienen una imagen de la Virgen en la sala de su casa y que, aunque no siempre con la misma constancia, rezan el rosario cuando sienten la necesidad de acercarse más a Dios. María no era una mujer alejada de la Iglesia, no era una persona que rechazara la fe, al contrario, era una buena mujer, una madre de familia, una esposa que había intentado sacar adelante su hogar como tantas mujeres lo hacen cada día, con esfuerzo, con paciencia y con amor. Pero aquel día llegó a mi despacho completamente deshecha. Su rostro mostraba cansancio, dolor y una angustia que no podía ocultar. Se sentó frente a mí y comenzó a llorar de una manera que me partió el corazón. Después de unos minutos, cuando logró hablar, me dijo con la voz quebrada: «Padre, creo que mi familia está maldita». No lo dijo con exageración, no lo dijo buscando llamar la atención, lo dijo como alguien que ya no encontraba explicación a lo que estaba viviendo. Su hijo mayor había perdido 3 trabajos en solo 2 años, uno detrás de otro, sin una causa clara, sin que nadie pudiera entender por qué todo se derrumbaba cada vez que parecía empezar de nuevo. Su hija se había casado con ilusión, con esperanza, pensando que comenzaba una nueva etapa de su vida, pero a los pocos meses su matrimonio colapsó de una manera dolorosa e inexplicable. Y su esposo, que siempre había sido un hombre sano, empezó a sufrir una enfermedad tras otra, con síntomas que aparecían sin orden, sin claridad, sin que los médicos pudieran dar un diagnóstico preciso. María no entendía qué estaba pasando. Miraba a su familia y veía cómo poco a poco la paz se iba perdiendo. Lo que antes era un hogar normal, con dificultades como cualquier otro, se había convertido en un lugar lleno de preocupación, discusiones, tristeza y miedo. Y por eso llegó hasta mí, no buscando curiosidad, no buscando superstición, sino buscando una respuesta, una orientación, una luz en medio de tanta confusión. Y ella misma sentía una pesadez interior, una tristeza profunda,
una sensación de que algo oscuro la rodeaba, que no la dejaba dormir, que le quitaba las ganas de orar, que la alejaba de los sacramentos. Cuando comencé a hablar con María, a hacerle las preguntas pastorales de rigor, descubrí algo que ella misma había olvidado casi por completo. 2 años antes, una vecina muy amable le había regalado una figura decorativa preciosa, una figura de cerámica que María colocó en su sala. Esa vecina, como después se supo, era practicante activa de santería. Y esa figura, hermanos, no era simplemente un adorno. Cuando la sometimos a bendición y oración de liberación siguiendo los protocolos de la Iglesia, la reacción fue tan extraordinaria que incluso el otro sacerdote que me acompañaba quedó sin palabras. Les cuento esto no para asustarlos, sino porque el Señor me ha puesto en este canal con una misión muy clara: proteger almas. Y no puedo proteger lo que no saben que está en peligro. Hermanos, si este mensaje está tocando su corazón en este momento, si sienten que algo de lo que voy a decir hoy les habla directamente, les pido, por favor, que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones ahora mismo. No lo pido por vanidad, lo pido porque hay miles de almas que están en este momento siendo atacadas espiritualmente y que no tienen a nadie que les diga la verdad con caridad y con firmeza. Ustedes pueden ser instrumentos de Dios hoy. Compartan este video con ese familiar que va con curanderos, con esa amiga que consulta el tarot, con ese hijo que se metió en el yoga energético o en la nueva era. Puede ser que Dios los colocó frente a esta pantalla precisamente para que lo compartan y salven un alma de la perdición. Eso tiene valor eterno, hermanos. Eso tiene valor eterno. Ahora bien, vamos al corazón de lo que necesitan saber hoy. Vamos a hablar de las 8 señales ocultas de que puede haber brujería o un trabajo espiritual en contra de usted o de su familia. Y cuando digo ocultas, no me refiero a cosas sobrenaturales visibles, sino a manifestaciones que la mayoría de las personas atribuyen a la mala suerte, a la casualidad, a problemas psicológicos o simplemente a que así es la vida, sin saber que detrás puede haber una acción real del maligno. Antes de entrar a las señales, necesito establecer algo muy importante desde el punto de vista doctrinal, porque la Iglesia Católica no es ambigua en esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice con toda claridad: todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurarle la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. No hay zona gris aquí, hermanos, no hay área difusa. Y en el número 2117 continúa: el recurso a las llamadas medicinas tradicionales no justifica ni la invocación de potencias malignas ni la explotación de la credulidad ajena. La Iglesia lo sabe, la Iglesia lo ha sabido siempre. Y el Señor mismo en el Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, advierte con una claridad que hiela la sangre que no haya entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agüero, ni hechicería, ni encantamiento, ni quien consulte a los fantasmas y espíritus, ni quien interrogue a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominación para el Señor. Abominación, hermanos, esa es la palabra que usa Dios. Pero atención, porque aquí viene algo que mucha gente no entiende bien. La brujería, los trabajos espirituales, los amarres, las maldiciones, las limpias hechas por curanderos que invocan espíritus, todo esto
no solo daña a quien lo practica, puede afectar a personas completamente inocentes que son el objetivo de ese trabajo. Y aquí es donde entra nuestra plática de hoy. Primera señal, una racha de desgracias inexplicables y encadenadas. Hermanos, la vida tiene sus dificultades normales, eso es verdad, pero hay una diferencia entre los sufrimientos ordinarios de la existencia humana y una cadena de calamidades que se encadenan unas con otras de manera que desafía toda explicación natural. Cuando en el lapso de pocos meses o un año una familia pierde el trabajo, tiene un accidente, enfrenta una enfermedad grave, sufre problemas legales, tiene un incendio, experimenta robos y cada vez que parece que la situación mejora, aparece una nueva desgracia. Ese patrón, hermanos, merece atención pastoral seria. He conocido familias donde esto era así de claro. Un matrimonio en particular, que no voy a identificar de ninguna manera, vino a verme después de perder su casa, su negocio, su salud y estar al borde del divorcio, todo en 18 meses. Cuando investigamos pastoralmente descubrimos que un familiar cercano, movido por la envidia, había acudido a una persona que se dedica a estos trabajos y había pagado para que fueran mal en todo. ¿Qué hicimos? Lo que siempre hace la Iglesia, los sacramentos, la oración, la unción de los enfermos, la confesión general de toda la familia, el rosario, el agua bendita en el hogar y el tiempo. Y hoy esa familia está bien. Hoy esa familia está de pie porque el poder de Cristo infinitamente supera el poder del maligno. Infinitamente, hermanos. Pero presten atención a esta señal porque hay que discernirla con prudencia. No toda racha de dificultades es brujería. Hay cruces que Dios permite para purificar, para fortalecer, para acercarnos a Él. San Juan de la Cruz nos enseña que las noches oscuras del alma son parte del camino espiritual. Lo que distingue una cosa de otra lo verán en la acumulación de señales, no en una sola. Sigan escuchando. Segunda señal, problemas relacionales repentinos y severos sin causa aparente. Hermanos, una de las consecuencias más comunes de los llamados trabajos o amarres es la destrucción de los vínculos de amor. Matrimonios que estaban bien, que se amaban, que tenían años juntos y de un día para otro comienzan a tener peleas terribles por cosas insignificantes. Hijos que de repente se vuelven hostiles con sus padres sin ningún motivo comprensible. Hermanos que se pelean a muerte por herencias o propiedades y sienten un odio irracional que ellos mismos no logran explicar. Amigos de toda la vida que sin causa real se alejan o se vuelven enemigos. El demonio, hermanos, y esto lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y su táctica predilecta no es la posesión dramática que vemos en las películas. Su táctica predilecta es más sutil, más paciente, más eficaz, es sembrar la discordia, el rencor, la desconfianza, la frialdad dentro de los lazos de amor que Dios ha establecido. La familia es la iglesia doméstica, hermanos. La familia es el santuario que Dios construyó para proteger las almas. Y el demonio lo sabe y la ataca. He sido testigo de casos donde los amarres amorosos, esos trabajos que alguien hace para atar a otra persona a sí mismo, han producido en la víctima una alteración de la personalidad tan dramática que los propios familiares no reconocían a su ser querido. Una joven de 25 años, cuya madre vino a buscarme desesperada, había cambiado completamente de personalidad después de que su exnovio, que practicaba espiritismo, le hizo un amarre. Pasó de ser una chica alegre, estudiosa y devota, a ser una persona agresiva, que abandonó sus estudios, que se alejó de su familia y que no quería ni ver una imagen de la Virgen.
No es psicología solamente, hermanos. Hay casos donde la dimensión espiritual es innegable. Tercera señal, y esta es muy importante porque es la que más frecuentemente pasamos por alto, el alejamiento súbito de Dios y los sacramentos. Hermanos, cuando una persona que tenía fe, que oraba, que se confesaba, que comulgaba, de repente siente una aversión inexplicable hacia las cosas sagradas, cuando le produce malestar entrar a una iglesia, cuando ya no puede rezar, cuando siente que sus oraciones no llegan a ninguna parte, cuando el nombre de Jesús le produce indiferencia o incluso rechazo, eso es una señal que el pastor no puede ignorar. ¿Por qué? Porque el demonio sabe perfectamente que su poder sobre un alma es casi nulo cuando esa alma está unida a Dios a través de los sacramentos. San Juan Vianney, el cura de Ars, el patrón de los sacerdotes, decía que el demonio tiembla ante un alma en gracia, tiembla ante la Eucaristía, tiembla ante la confesión, y por eso su estrategia consiste en alejar al alma de estas fuentes de gracia. Si puede convencerla de que no vale la pena ir a misa, que la confesión no sirve, que eso es para la gente mayor, que puede ser buena persona sin los sacramentos, ya ha ganado mucho terreno. Cuando ese alejamiento es repentino, inexplicable, y va acompañado de otras señales de las que estamos hablando hoy, la Iglesia enseña que puede haber una influencia demoníaca activa que requiere oración, deliberación y atención pastoral especializada, no automáticamente una posesión. Hermanos, atención. El catecismo distingue claramente entre la posesión, que es relativamente rara, y la infestación o la opresión demoníaca, que son formas de influencia exterior que no implican el mismo control, pero todas requieren respuesta espiritual seria. Cuarta señal. Objetos extraños o misteriosamente colocados en el hogar o en pertenencias personales. Esto, hermanos, es algo que los que llevamos años en el ministerio pastoral y de liberación conocemos muy bien. Los practicantes de brujería, de santería, de espiritismo y de otras formas de ocultismo frecuentemente utilizan objetos materiales como vehículos para sus trabajos. Pueden ser muñecos, figurillas, bolsitas con hierbas o polvos, fotos con escrituras en el reverso, cintas de colores anudadas alrededor de objetos, huevos escondidos en rincones, frascos enterrados cerca de la puerta de la casa, aceites untados en objetos que se regalan, velas o restos de velas, sal negra y muchas otras cosas. ¿Cómo llegan estos objetos al hogar? Hermanos, de maneras que parecen completamente inocentes. Un regalo aparentemente amable, flores que alguien deja en la puerta, comida que alguien invita, ropa usada que alguien regala con buena intención o con no tan buena intención. A veces los propios miembros de la familia son utilizados sin saberlo para introducir estos objetos en el hogar. Recuerdo el caso de una familia donde la nuera, que no sabía lo que hacía porque era una persona inocente, recibió de su madre un mantel bordado muy bonito como regalo de bodas. Lo que ella no sabía es que su madre había llevado ese mantel a un brujo para que le hiciera un trabajo encima, con la intención de destruir ese matrimonio porque no aprobaba la unión. La nuera, sin ningún dolo, colocó ese mantel en su mesa y durante meses esa casa fue un campo de batalla. Cuando finalmente, por una conversación pastoral profunda, salió a la luz el origen del mantel y lo retiramos de la casa, la situación comenzó a estabilizarse. ¿Casualidad? En 30 años, hermanos, he visto demasiados casos similares para creer en casualidades. ¿Qué hacer si encuentran objetos sospechosos en su hogar?
No los toquen con las manos desnudas si pueden evitarlo. No los quemen en casa. Llévenlos a su sacerdote o comuníquense con alguien del Ministerio de Liberación de su parroquia. Y sobre todo, bendigan su hogar. Hermanos, el agua bendita en cada rincón de la casa, la imagen de la Sagrada Familia, el crucifijo en la entrada. Estos no son supersticiones, son sacramentales que la Iglesia ha consagrado durante siglos precisamente como instrumentos de protección espiritual. Quinta señal: sueños perturbadores, presencias nocturnas y fenómenos físicos inexplicables. Hermanos, todos tenemos sueños malos de vez en cuando. Eso parte de la vida humana, pero hay una diferencia entre una pesadilla esporádica y un patrón sistemático de sueños aterradores recurrentes en los que aparecen figuras oscuras, voces, presencias que amenazan o en los que la persona siente que algo la sofoca o la presiona. A esto los textos de espiritualidad clásica le llaman ataques nocturnos. Y la tradición de la Iglesia lo reconoce como una forma de opresión demoníaca que puede tener como puerta de entrada los trabajos de brujería. Junto con esto pueden presentarse fenómenos físicos inexplicables en el hogar, ruidos sin causa, puertas que se abren o cierran solas, objetos que se mueven o desaparecen, animales domésticos que se comportan de manera extraña en ciertos rincones de la casa, olores extraños que aparecen y desaparecen. Ahora bien, hermanos, y esto lo digo con todo el peso de mi responsabilidad pastoral, hay que distinguir siempre primero las causas naturales. Hay problemas de salud, de plomería, de estructura de la casa, de ansiedad psicológica, que pueden producir estas experiencias. La Iglesia siempre pide el discernimiento prudente antes de llegar a conclusiones espirituales. Pero cuando ya se han descartado razonablemente las causas naturales, cuando los síntomas persisten y se acumulan, cuando coinciden con otras señales de las que estamos hablando, entonces la Iglesia tiene los recursos pastorales para intervenir. La bendición del hogar, la aspersión con agua bendita, la oración en el nombre de Jesús, la Eucaristía llevada al hogar cuando el sacerdote lo considera apropiado, el rezo del rosario en familia. Estas son las armas de nuestra fe, hermanos, y son poderosas, son infinitamente poderosas. Sexta señal: enfermedades físicas crónicas o inexplicables que no responden a tratamiento médico. Seré muy cuidadoso aquí porque no quiero en ningún momento llevar a nadie a dejar un tratamiento médico. Los médicos son servidores de Dios y la Iglesia siempre ha apoyado la medicina. San Lucas era médico, hermanos, pero la medicina trabaja en el nivel natural y a veces los problemas tienen una raíz que va más allá de lo natural. En la tradición bíblica esto es clarísimo. En el libro de Job, Satanás obtiene permiso de Dios para afligir físicamente a Job. Jesús mismo en los evangelios sana a personas que estaban enfermas por causa de espíritus que las afligían, como la mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años, porque dice el texto, un espíritu la tenía atada. Lucas 13, versículo 11. La Iglesia no enseña que toda enfermedad tiene causa espiritual, pero sí reconoce que hay casos donde la dimensión espiritual está presente. ¿Cuándo sospechar esto? Cuando la persona ha pasado por múltiples médicos sin diagnóstico claro, cuando los tratamientos prescritos no producen el efecto esperado, cuando los síntomas aparecen y desaparecen sin patrón comprensible, cuando los análisis clínicos salen normales, pero la persona claramente no está bien, cuando la enfermedad comenzó repentinamente después de un evento significativo, como la visita de alguien, la recepción de un objeto, la participación en alguna práctica ocultista. Y les digo algo más, hermanos,
la unción de los enfermos, ese sacramento que muchos conocen solo como el viático de los agonizantes, y que no es eso, que es el sacramento de los enfermos, de cualquier enfermo, actúa en el alma y en el cuerpo. El Catecismo, en el número 1520, enseña que este sacramento une al enfermo a la pasión de Cristo para su propio bien y para el de toda la Iglesia, y que puede incluso obtener el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salvación espiritual. ¿Cuántas veces he sido testigo de sanaciones que los médicos no podían explicar después de una unción celebrada con fe, hermanos? ¿Cuántas veces? Séptima señal: conductas adictivas repentinas o cambios de personalidad radicales sin explicación. Cuando una persona que tenía una vida ordenada comienza de repente a caer en alcoholismo, en drogadicción, en pornografía, en juegos de azar, en una promiscuidad sexual que no era propia de su carácter, o experimenta cambios de personalidad tan drásticos que sus propios familiares sienten que están tratando con un extraño, hay que levantar la cabeza y preguntar qué pasó antes de que todo esto comenzara. Ahora, hermanos, sin duda hay factores psicológicos, traumas, presiones sociales, predisposiciones hereditarias que explican muchas adicciones. No soy ignorante de esto, pero también hay casos donde la puerta de entrada fue espiritual. He tratado casos de personas que comenzaron a asistir a grupos de meditación New Age donde se practicaba la canalización de espíritus y que al poco tiempo desarrollaron adicciones o trastornos de personalidad severos. He visto personas que después de participar en ceremonias de curanderos que trabajan con espiritismo regresaron convertidas en personas diferentes, más oscuras, más violentas, más alejadas de Dios. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice con una claridad aplastante: no tenemos que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esta es la realidad del combate espiritual, hermanos. Es real, es actual y afecta a personas de carne y hueso en el siglo XXI igual que en el primero. Octava señal, y esta es la que más me duele en el corazón pastoral, porque es la más trágica, la sensación persistente de vacío espiritual, desesperanza y pérdida del sentido de la vida. Cuando una persona que antes tenía fe, que tenía alegría, que tenía esperanza, cae en una oscuridad interior profunda que no cede, que la hace sentir que Dios no existe o que Dios la ha abandonado, que la vida no tiene sentido, que nada va a mejorar nunca, que no hay salida posible. Eso puede tener una dimensión espiritual muy seria que no puede ignorarse. El demonio, hermanos, es el padre de la mentira. Lo dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Y su mentira más letal no es convencer a la gente de que Él existe, es convencer a las almas de que Dios no las ama, de que son demasiado pecadoras para ser perdonadas, de que el infierno es seguro para ellas y que entonces mejor ni intentarlo. Es la desesperación, hermanos. La desesperación es el pecado contra el Espíritu Santo que más almas lleva a la perdición. No porque sea imperdonable, sino porque cierra la puerta al arrepentimiento. He tenido en este ministerio el dolor de atender personas que llegaron al borde del suicidio después de haberse metido en prácticas ocultistas. No exagero, lo he visto. El ocultismo abre puertas al maligno y el maligno no viene a dar vida, viene a robar, matar y destruir. Lo dice Jesús en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora bien, hermanos, hemos hablado de las señales, pero sería irresponsable de mi parte quedarse en el diagnóstico sin dar la medicina. Y la buena noticia, la extraordinaria noticia, es que la Iglesia Católica tiene todos los recursos que el alma necesita para ser liberada, protegida y sanada. Cristo venció al demonio en la cruz. Esa victoria es real, es definitiva, y nosotros tenemos acceso a esa victoria a través de los sacramentos y la vida de oración. Entonces, ¿qué hacer si reconocen en su vida o en su familia una o más de estas señales? Lo primero, hermanos, y esto es lo más urgente, es hacer una confesión general, no una confesión de rutina, una confesión profunda, seria, en la que examinen su conciencia con toda honestidad y confieran no solo los pecados recientes, sino cualquier participación que hayan tenido, propia o de sus antepasados cercanos, en prácticas ocultistas, porque a veces las puertas que el maligno usa se abrieron en generaciones anteriores. ¿Han participado alguna vez en una sesión de Ouija? ¿Han ido a que les lean las cartas del tarot? ¿Han consultado a un medium, a un espiritista? ¿Han usado amuletos, cristales de poder o participado en ceremonias de limpia? ¿Han pedido a un curandero un amarre o un trabajo para alguien? Todo eso necesita ser confesado, hermanos. Todo eso crea una apertura espiritual que solo se cierra a través del arrepentimiento sincero y la absolución sacramental. Lo segundo, reciban la Eucaristía en estado de gracia, con preparación, con devoción, sabiendo que están comulgando con el mismo Cristo que venció a la muerte y al demonio. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No hay poder en el universo que se le compare. Comulguen frecuentemente, hermanos, comulguen con fe, comulguen con el corazón limpio, preparado por la confesión. Una persona que comulga en gracia es una fortaleza que el demonio no puede penetrar fácilmente. Lo tercero, el rosario diario. No lo subestimen nunca. La Virgen María en Fátima no nos pidió grandes hazañas, nos pidió el rosario, nos pidió oración y penitencia. El rosario es un arma espiritual de guerra, hermanos. Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán, San Luis María Griñón de Montfort, todos los grandes santos marianos lo supieron. La Virgen misma lo ha prometido. Quien rece el rosario fielmente no será vencido por el infierno. No se trata de magia, se trata de una promesa de nuestra Madre Celestial, avalada por siglos de experiencia espiritual en la Iglesia. Lo cuarto, bendigan su hogar. Consigan agua bendita de su parroquia, no del mercado, no de internet, no de ningún comercio espiritual, sino del sacerdote de su parroquia que ha rezado sobre esa agua las oraciones que la Iglesia manda. Y con esa agua bendigan cada cuarto de su casa, cada rincón, la entrada, las ventanas, el techo si pueden, no en silencio, sino orando en voz alta, invocando la protección de Cristo, de la Virgen María, de San Miguel Arcángel. Pidan a su sacerdote que bendiga su hogar, tengan el crucifijo bien visible, tengan la imagen de la Sagrada Familia, tengan el escapulario del Carmen sobre su pecho, que también es una promesa de la Virgen, que la Iglesia ha aprobado durante siglos. Lo quinto, busquen un sacerdote de confianza, alguien formado en espiritualidad y discernimiento, y compartan con él lo que están viviendo. Si su diócesis tiene un ministerio de liberación o un exorcista diocesano, eso es exactamente el recurso que la Iglesia ha establecido para estos casos. No vayan a charlatanes que se llaman a sí mismos exorcistas sin haber sido autorizados por su obispo. No vayan a grupos de oración que prometen liberaciones masivas con métodos que la Iglesia no ha reconocido. Vayan a la Iglesia, hermanos, a la Iglesia institucional, sacramental, apostólica. Ahí está
la autoridad de Cristo. Ahí está la gracia. Lo sexto, rompan con cualquier práctica ocultista todavía presente en su vida. Ya sé que a veces cuesta, ya sé que hay familiares que dicen que no hay nada de malo en ir con el curandero del pueblo, que el horóscopo es solo entretenimiento, que el Reiki es terapia, que la meditación New Age es solo relajación. Ya sé que suena anticuado, que suena extremo, pero hermanos, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Loló era abominación, en el Deuteronomio lo sigue siendo hoy. Las puertas que se abren a través de estas prácticas son reales, independientemente de las etiquetas culturales que les pongamos. Si hay en su casa horóscopos, tableros de Ouija, figuras relacionadas con la santería o el espiritismo, cristales de poder de la nueva era, libros de ocultismo, todo eso, todo tiene que salir de su hogar y no como basura ordinaria. Llévenlo a su sacerdote y pídanle orientación sobre cómo deshacerse de ello de manera espiritualmente segura. Y lo séptimo, que para mí es el coronamiento de todo, vivan en gracia de Dios, no de manera perfecta, porque nadie es perfecto, sino con la determinación sincera de seguir a Cristo, de levantarse cada vez que caen, de recurrir a la confesión con frecuencia, de orar cada día, aunque sea brevemente, de mantenerse unidos a la Iglesia, de recibir los sacramentos, de leer la palabra de Dios. Una vida así, hermanos, una vida de fe real, aunque imperfecta, es la mejor defensa espiritual que existe. El maligno no encuentra asidero en un alma que camina humildemente con Dios. Quiero decirles algo antes de que terminemos hoy. Si están escuchando este mensaje y sienten que algo de lo que hemos hablado los describe, si hay en su corazón un reconocimiento de que algo no está bien, no tengan miedo, no tengan vergüenza. No se sientan juzgados. Yo soy un sacerdote pecador que necesita misericordia igual que ustedes. Mi papel no es condenar, sino acompañar. Y el Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, según la carta a los Hebreos en el capítulo 13, que sanó a los endemoniados en los evangelios, que liberó a los oprimidos por el maligno, que dijo: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Ese mismo Señor está disponible para ustedes ahora mismo, en este momento, no mañana, ahora. La misericordia de Dios no tiene límite. El Papa Francisco nos lo repite constantemente. San Juan Pablo II hizo de la Divina Misericordia el centro de su pontificado precisamente porque el mundo necesita esa verdad desesperadamente. No importa cuánto tiempo llevemos alejados de Dios, no importa en qué prácticas hayamos incurrido, no importa qué tan oscuro se haya vuelto el camino, siempre, siempre, siempre hay regreso al Padre. La parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15 nos lo muestra con una ternura que me hace llorar cada vez que la leo. El Padre no espera que el Hijo llegue, sale a su encuentro cuando todavía está lejos. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios que sale a nuestro encuentro. Ahora quiero invitarlos a que recemos juntos, donde quiera que estén, en su sala, en su cuarto, en su auto. Arrodíllense, si pueden, o inclinen la cabeza con reverencia y recen conmigo desde el corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, me presento ante ti en este día con humildad y confianza. Reconozco que soy pecador y que en mi debilidad he abierto puertas que debí mantener cerradas, consciente o inconscientemente. Hoy, Señor, renuncio a toda participación en prácticas ocultistas, en brujería, en adivinación, en el espiritismo, en la santería, en cualquier práctica que no venga de ti. Renuncio, Señor Jesús, a todas esas puertas que se abrieron en mi vida, en mi hogar o en mi familia,
aunque hayan sido abiertas por ignorancia, por curiosidad, por dolor, por miedo o por falta de fe. Hoy las cierro en tu santo nombre, Señor. No quiero nada que me aparte de ti. No quiero nada que quite la paz de mi casa. No quiero nada que aleje a mi familia de tu amor. Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Cubre mi hogar, cubre cada habitación, cubre a mi familia, a mis hijos, a mis seres queridos y a todas las personas que llevo en el corazón. Que tu presencia sea más fuerte que cualquier oscuridad. Que tu cruz sea nuestra señal de victoria, nuestra protección y nuestro refugio. Que la intercesión de la Santísima Virgen María sea un escudo para nosotros y que San Miguel Arcángel defienda a nuestra familia en todo combate espiritual. Señor, trae a nuestra vida esa paz que el mundo no puede dar. Sana nuestras heridas, las visibles y las ocultas. Sana nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Restaura aquello que el enemigo ha querido destruir. Levanta lo que se ha caído. Devuelve la esperanza donde hubo miedo. Devuelve la unidad donde hubo división. Y danos la gracia de vivir siempre unidos a ti, caminando en tu amor y bajo tu protección. Amén. Y ahora, como sacerdote, desde la autoridad que Cristo ha conferido a su Iglesia, les imparto la bendición del Señor. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal y les conceda su paz. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, con sus hogares, con sus familias y con cada persona que hoy necesita volver a confiar en Dios. Hermanos, si este mensaje tocó su corazón, si mientras lo escuchaban sintieron que Dios les estaba hablando, no lo guarden solo para ustedes. Compártanlo ahora con esa persona que puede necesitar una palabra de luz, de fe y de esperanza. Tal vez un familiar, un amigo, un hijo, una madre, un hermano o alguien que está pasando por una crisis espiritual en silencio y no sabe cómo pedir ayuda. A veces un mensaje compartido en el momento correcto puede abrir una puerta a la oración, al arrepentimiento, a la paz y al regreso a Dios. Sea hoy instrumento del Señor. Comparta este vídeo con fe y permita que esta palabra llegue a más hogares. Y si todavía no forma parte de esta familia de la luz de la esperanza, lo invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda los próximos mensajes de oración, reflexión y fortaleza espiritual que compartimos cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final. Los llevo en mi oración. Que María Santísima los cubra con su manto, que proteja a sus familias y que el Señor los bendiga abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en un nuevo mensaje para seguir caminando juntos en la fe, en la esperanza y en el amor de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.